Segunda ley de la termodinámica. Hoy vamos a ver esta parte de la termodinámica que se trata de la entropía, en primer lugar, ¿no? Que nos va a decir simplemente si un proceso puede ser espontáneo o no. Y determinar esa espontaneidad depende mucho de la entropía, ¿sí? La entropía es el grado de desorden de un sistema. Es decir, mientras más desordenado esté el sistema, su entropía va a ser mayor. Mientras menos desordenado esté el sistema, su entropía es menor. Imagínense, la entropía del hielo es menor a la entropía del vapor, porque las moléculas del vapor están muy desordenadas respecto a las del hielo. Entonces ahí tienen una diferencia de entropía muy alta, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, si las moléculas del vapor las ordenáramos, entonces la entropía disminuiría del sistema, ¿no? Porque estamos ordenando. Sin embargo, si pasamos de hielo a vapor, entonces la entropía va a aumentar, ¿no? Los procesos naturales tienden a aumentar su entropía, ¿no? Entonces el universo tiende a ir hacia el desorden, hacia aumentar su entropía. Entonces con esa pequeña introducción vamos a ir a nuestro primer problema, que dice lo siguiente. Calcular la variación de entropía en un sistema cerrado cuando se enfrían 100 litros de vapor de agua desde vapor seco a 150 grados Celsius hasta agua líquida a 47 grados Celsius, a la presión atmosférica. Esta determinación se realiza en La Paz. El Cp del vapor es 0,42 calorías gramo grado y el calor latente de vaporización del agua es 9700 calorías mol. Entonces nos dice que utilicemos estas constantes. Vamos a plantear el problema en primer lugar. ¿Sí? Aquí tenemos el vapor a 150 grados, ¿no? Lo cual me va a demandar un calor 1 y una diferencia de entropías número 1 para llegar al vapor a 87 grados. Entonces, para lograr ir desde 150 a 87, ha necesitado un determinado calor, ¿no? Y hay una determinada variación de entropía que lo vamos a llamar delta S1. Fíjense que estamos enfriando el vapor de 150 hasta 87 porque 87 es la temperatura de ebullición en La Paz. Una vez que lleguemos a enfriar hasta 87, tenemos que seguir enfriando. Para ello vamos a requerir un calor 2 y eso requiere una variación de entropía 2, lo que nos va a dar agua líquida, ¿no? Fíjense que aquí ha habido un cambio de fase. Para ir de 87 vapor a 87 líquido, ha habido pérdida de energía, ¿no? Ha habido diferencia de la entropía, pero no ha habido cambio de fase. Es decir, se ha mantenido, perdón, ha habido cambio de fase, ¿verdad? Y finalmente, para llegar al último estado, nuestra agua que estaba a 87 grados Celsius, que es la temperatura de ebullición de La Paz, repito, ha perdido otro calor y hay una tercera variación de entropía para llegar al agua a 47 grados Celsius. Entonces, para poder enfriar desde 150 hasta 47, ha tenido que pasar por estos tres procesos. Cada uno de estos procesos ha demandado determinada pérdida de calor, ¿verdad? Está perdiendo calor. Para ir de vapor a agua líquida, el sistema está perdiendo vapor, está perdiendo calor. ¿Y qué está pasando con la entropía? La entropía está disminuyendo también, porque estamos yendo de vapor a líquido, entonces las moléculas se están ordenando. Por lo tanto, el sistema está perdiendo, o sea, tiene entropía negativa, eso podríamos concluir, ¿no? Bueno, recordemos, la presión de ebullición del agua en La Paz, no, perdón, la temperatura, ¿no?, de ebullición del agua en La Paz, como ya les había adelantado, es de 87 grados Celsius, ¿no? La presión atmosférica es de 495 milímetros de mercurio
Y el problema también nos dice que tenemos 100 litros, ¿no? Lo que teníamos acá entonces inicialmente era 100 litros de vapor. Aquí nos dan los valores de las constantes, ¿no? El CP del vapor, que sería acá, el delta H de vaporización, que es 7600 calorías por mol, pero lo podemos invertir este valor. Podemos decir que el delta H de condensación es menos 7600, ¿no? ¿Por qué es esto? Porque para calentar, o sea, para evaporar agua, tienes que aumentar al sistema. Pero para que se condense el agua, es decir, para que pase de vapor a líquido, el sistema tiene que perder, ¿no? Por eso es negativo. Bueno, me pide calcular la variación total de entropía del sistema, y eso es lo que vamos a calcular. Fíjense que este sería el proceso directo, ¿no? Si tuviéramos que escribirlo de manera directa, así se vería. Tenemos vapor a 150 y vamos a enfriar hasta 47, bajo la presión atmosférica. Estos procesos siempre se dan a presión atmosférica. Por lo tanto, la presión es constante, ¿verdad? Estamos a presión atmosférica constante. ¿Ya? Esto es una forma de describirlo de manera directa, pero sabemos que pasa por estos tres procedimientos en realidad. Bueno, ¿cómo sería la solución? Primero tenemos que considerar el comportamiento de gas ideal para poder calcular la masa. Recuerden que teníamos, por acá, tenemos 100 litros de vapor, ¿sí? ¿A qué presión estamos? Estamos a la presión de 495 milímetros de mercurio. Y con esos datos tendríamos que calcular los moles. También tenemos la temperatura, ¿no ve? Por lo tanto, podemos calcular los moles, ¿no? Considerando la ecuación de gas ideal. Entonces vamos a despejar los moles, ¿no? Ya saben que va a ser presión por volumen sobre RT. Reemplazamos datos, que está la presión atmosférica, los 100 litros que me da el ejercicio, la temperatura de 150 grados Celsius, que sería esta, la constante, reemplazamos y sacamos el número de moles. Ese número de moles lo vamos a convertir a gramos, ¿no? Y ahí tendríamos la masa. La masa vendría a ser 33,78 gramos de vapor, lo que tenemos inicialmente. ¿Ya? Ahora recordaremos que estamos en un proceso a presión constante, ¿sí? Es decir, a presión atmosférica. Recordaremos que el calor a presión atmosférica, perdón, el calor a presión constante es igual a delta H. Y esto es igual a la masa por la integral de Cp delta T. Si el Cp era constante, recuerden que decíamos lo siguiente. Masa, Cp, y ahí recién entraba el delta T, ¿no ve? Cuando integrábamos, cuando el Cp era constante. Si el Cp es en función de la temperatura, hay que integrar. Eso era para el calor, ¿sí? Eso era para el calor. Ahora bien, ¿a qué es igual la entropía? Y es esta ecuación que estoy poniendo acá. Tanto cuando hablemos de procesos de enfriamiento o calentamiento, la entropía es igual a la masa por la integral de Cp delta T, pero todo dividido entre la temperatura. Fíjense entonces que parte de la anterior ecuación de esta, ¿no? Se parece mucho, esta parte. ¿Ya? Fíjense que es así. Entonces, para hallar la variación de entropía, simplemente tenemos que dividir entre la temperatura. Entonces integramos, ¿no? Sabemos que el Cp es constante, entonces simplemente integramos desde una temperatura inicial hasta una temperatura final, ¿no? Referente al delta S. Estábamos de un estado inicial a un estado final y queremos hallar la variación de entropía, perdón, a ver, lo voy a anotar, de un estado inicial hasta un estado 2. Y queremos calcular la variación de entropía que ha pasado entre estos dos estados. Por lo tanto, este tenía una temperatura inicial y este va a tener una temperatura final. Eso es lo que estamos hallando. Masa Cp, la integral de una temperatura inicial a una temperatura final, diferencial de temperatura sobre la temperatura. Esa sería nuestra novedad, digamos, ¿no? Integramos entonces esto y vamos a tener logaritmo neperiano, ¿sí? Logaritmo neperiano de la temperatura final menos logaritmo neperiano de la temperatura inicial. Eso simplemente se expresa en esta ecuación.
¿verdad? Ya saben, logaritmos que se restan así ya se va a expresar, ¿no ve? Cuando los dos logaritmos se restan. Y bueno, esa sería la ecuación, entonces, cuando tenemos, esta es la ecuación, cuando tenemos enfriamientos o calentamientos, ¿no? La variación de entropía va a ser masa Cp logaritmo neperiano de la temperatura final sobre la temperatura inicial. Ahora, ¿cómo va a ser el cálculo de la variación de entropía en un cambio de fase? Cuando tengamos cambio de fase, primero vamos a decir que la variación de entropía es igual al calor sobre la temperatura, al calor ganado o perdido sobre la temperatura. Pero recuerden que en un cambio de fase, ¿a qué es igual el calor? En un cambio de fase, el calor es igual al número de moles multiplicado por el delta H de vaporización o de condensación, dependiendo del caso. Recuerden que esto es el calor en un cambio de fase, ¿no ven? Por eso es que aquí ya lo hemos reemplazado. Por eso la variación de entropía va a ser el número de moles, bueno, el calor, ¿verdad? Que sería número de moles por el delta H, dependiendo si es condensación o vaporización, otro tipos de delta H, sobre la temperatura constante. Recuerden que en este caso, en un cambio de fase, la temperatura es constante, por eso la mantenemos allí. ¿De acuerdo? Sobre la temperatura. Bien, tenemos entonces la variación de entropía para calentamiento o enfriamiento y para cambio de fase. Son dos diferentes ecuaciones, ¿no? Entonces, podemos ver que no es necesario calcular los calores, ¿no? Voy a volver a la diapositiva del problema. Podemos ver acá que estos calores, en este caso, no es necesario calcular, ¿sí? Porque solamente el ejercicio me pide hallar la variación de entropía total del sistema. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar. Entonces, para el delta S1, recordemos que estamos yendo, a ver, voy a volver a la diapositiva, estamos hallando este delta 1, ¿no? El vapor de 150 va a pasar a vapor a 87 y queremos hallar ese delta S1. Bien, entonces estamos hablando de enfriamiento del vapor. Recuerden que el delta S1 va a ser masa Cp logaritmo neperiano de temperatura final sobre temperatura inicial. Reemplazamos datos. Tenemos a la masa, que es 33,79. El Cp del vapor, que era dato, al inicio nos da, voy a volver. Fíjense que aquí está el Cp del vapor, ¿no? Me dice que es constante y es dato, ¿no? Simplemente voy a reemplazar ese valor. Aquí está el Cp del vapor. Y finalmente la temperatura final, ¿no? Esta temperatura es la de 150, no, perdón. La temperatura, esta es la de 150. Y esta de acá es a la que llega, ¿no? Que sería 87. Simplemente lo estoy poniendo siempre tienen que poner en grados Kelvin. Bueno, reemplazamos los datos, realizamos los cálculos y encontramos que delta S1 es igual a menos 2.289 calorías Kelvin. Estas son las unidades, ¿no? Ya tendríamos el valor, la variación de entropía del estado 1 al estado 2. La variación de entropía 1. Para la variación de entropía 2 es ya un cambio de fase. Voy a volver a esta diapositiva, ¿no? Ya estaríamos en esta variación de entropía, cambio de fase. ¿Ok? Entonces, aquí ha habido un problemita, ¿no? Fíjense que el Cp del vapor, aquí me dice que es 30, ¿no? Pero esto está mal. El Cp del vapor es 0.42, ¿de acuerdo? Ese es el Cp del vapor, 0. Podemos verlo acá, ¿no? Aquí está el Cp del vapor. Aquí está, a ver. 0,42, ¿no? Haya habido un pequeño errorcito. Pero ese es el que hemos puesto acá, así que no pasa nada, ¿no? El Cp es 0,42. Bueno, vamos a encontrar ahora el delta S2, que sería el del cambio de fase. ¿Sí? Recuerden que esta es la fórmula, ¿no? Número de moles delta H sobre la temperatura constante. Entonces el número de moles ya saben que es 1,800
77. El delta H, en este caso es de condensación, porque estamos yendo de vapor a líquido, ¿verdad? Entonces está condensando. Si el delta H de vaporización es positivo porque hay que darle calor al sistema, el delta H de condensación tiene que ser negativo porque el sistema pierde calor. ¿De acuerdo? Reemplazamos los datos, por eso aquí le pongo menos 9700 calorías por mol. La temperatura a la que sucede esto es a la temperatura de ebullición, ¿verdad? Que es 87 grados Celsius, ¿no? En grados Kelvin sería 360. Reemplazamos los datos y eso nos da menos 50,57 calorías Kelvin. ¿De acuerdo? Y finalmente, la variación de entropía número 3, que vendría a ser el enfriamiento del agua, ¿no? El enfriamiento del agua. ¿Ya? Seguimos hablando de enfriamiento del agua, que sería igual a la masa por el Cp del agua líquida por el logaritmo neperiano de la temperatura final sobre la temperatura inicial. Recuerden que la masa es 33,79. El Cp del agua líquida es 1 caloría gramo grado. Esto lo tienen que saber de memoria, ¿sí? El Cp del agua líquida es 1 caloría gramo grado. Ahora puede ser que no les digan Cp, sino el Ce, ¿no? Es indistinto. Tanto el Cp como el Ce o el Cv, en el caso del agua líquida, siempre va a ser 1, ¿ya? Siempre va a ser 1. Ok. Eso lo multiplicamos por el logaritmo neperiano de la temperatura final sobre la temperatura inicial. Recuerden que la temperatura final, en este caso, es de 47 grados, ¿sí? Y la temperatura inicial era de 87, ¿no? Estamos yendo de 87 hasta 47. A ver, vamos a ver, creo que me estoy equivocando. Sí, hasta 47. Ya, temperatura final sobre temperatura inicial. A ver, ¿dónde estamos? Ok, entonces, aquí estábamos, ¿no? Hemos hallado la variación de entropía número 3, que sería el enfriamiento del agua líquida, por eso hemos considerado el Cp como 1 del agua líquida. Metemos a la calculadora y encontramos que la variación de entropía 3 es menos 3,89 calorías Kelvin. Sumamos entonces las 3 para hallar la variación de entropía total del sistema, ¿no? Sumamos las 3 y eso nos da menos 56,87 calorías Kelvin. Este valor es aceptable porque estamos yendo de vapor a agua líquida, ¿no? Estamos yendo de un sistema desordenado, como es el vapor, a un sistema ordenado, como es agua líquida, o más ordenado. Por lo tanto, la entropía está disminuyendo, ¿no? Entonces, hay una variación de entropía que es negativa, porque el sistema se está ordenando. Si fuera al revés, que pasa de líquido a vapor, el sistema se estaría desordenando, por lo cual la variación de entropía sería positiva. Pero estamos en este caso.